Mis amados hermanos, damos la gloria y las gracias al Señor por permitirnos encontrarnos de nuevo en este canal de YouTube, trayendo esta serie de cómo estudiar tu Biblia y nos encontramos brindando algunas herramientas para aquellas personas que quieren profundizar un poco más en la escritura, para aquellos que quieren no simplemente leer, sino detallar muchas cosas que tenemos en la Biblia. Nosotros brindamos esta serie de videos para que maestros puedan prepararse mejor también a la hora de enseñar. Si tú quieres enseñar a tu hijo, quieres enseñar de pronto y el Señor te da la oportunidad de brindar una enseñanza de la escritura, cómo poder estudiar diversidad de textos. De manera que hemos analizado ya el género narrativo y ahora vamos a encontrarnos con la poesía. La poesía en la Biblia es supremamente importante, pero hemos de tener en cuenta que es diferente a lo que nosotros nos hemos encontrado como en la historia, ¿no? Vamos a examinar algunas características generales de la poesía, después vamos a profundizar en dos maneras o dos cosas a tener en cuenta de la poesía y en posterior video estaremos mirando los procedimientos a tener en cuenta a la hora de estudiar un libro poético, de manera que vamos a avanzar aquí en nuestras diapositivas. Entonces notamos que en el Antiguo Testamento hay 6 libros de carácter poético, entre los cuales encontramos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Y pues debemos darnos cuenta que hay bastante contenido de otros libros que a pesar de que no son poéticos totalmente, pero tienen varios textos, varias afirmaciones que son poéticas, como Isaías, Oseas, Joel, nos hablan de varias figuras que usan la poesía. Todavía recordamos ese texto de Isaías 64:6, ¿no? Que nuestras justicias son como trapos de inmundicia y compara ciertas cosas penosas, como tal vez un trapo o un tao de periodo menstrual, con la manera en que nosotros tratamos de agradar a Dios con nuestras buenas obras. Entonces, hay varios textos que nos hablan de poesía. Vamos a continuar aquí. ¿Cuál es el propósito de la poesía? Porque hay muchos textos de esta figura literaria y bueno, realmente la poesía nos ayuda a que podamos reflexionar, a causar un impacto emocional, como lo tengo aquí escrito. No es lo mismo decir una cosa de una manera súper sencilla y concreta a de pronto brindar una comparación. Y que es lo que básicamente que hace la poesía. Nos presenta una verdad de una forma creativa, artística e ilustrativa. Entonces lo que tenemos en la poesía es que quiere añadir información, que quiere hacernos pensar, que quiere ilustrarnos de una manera mucho más gráfica algunas verdades que Dios quiere comunicar, y el Espíritu Santo usó la poesía para comunicarnos varias verdades de la bendita palabra de Dios. Entonces veamos un ejemplo. Ese es un libro histórico, es Josué capítulo 1, versículo 8, y creo que no lo sabemos de memoria, que lo conocemos. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es un texto bíblico que nos hace bastante énfasis en la labor de Josué, ¿no? ¿Cuál era su labor? Estar en la palabra. Estar en la palabra, y dice ahí, de día y de noche, meditarla, rumiarla, masticarla. Y es la importancia que Dios mismo le da a la escritura, porque en ella pues encontramos palabras de vida eterna. Y bueno, tenemos este texto bíblico que habla de Josué, pero que también nos dice que Josué iba a hacer prosperar su camino y todo saldría bien en la medida en que él estuviese en la escritura, día y noche, meditándola. Pero no solo ahí, sino se quedan que debe guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora, si buscamos, hay varios textos que nos hacen ver esta misma, digamos que manera de pensar, ¿no? Que la palabra de Dios, su importancia, pero una manera poética sería este texto, Salmo número 1.
Mira lo que dice, y bueno, va a hacer énfasis más que todo en el versículo 2, que nos da la misma idea de Josué 1:8. Mírenlo con detenimiento. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Notamos? Josué capítulo 1 versículo 8 y 9 nos hablaba el libro de la ley, sino que de día y de noche está su meditación. Pero cuando llegamos a un texto poético que quiere expresar esa misma idea, mira lo que hizo el Espíritu Santo. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El salmista, usado y guiado por el Espíritu Santo, no simplemente nos dice, sí, medita en la palabra, como nos lo dijo Josué, que no es que esté mal, sino que de una manera poética nos va a decir y nos va a comparar esa persona que estudia la palabra, esa persona que está su delicia en la escritura, que la medita de día y de noche. ¿Saben a qué lo podemos comparar? A un árbol. No cualquier árbol, a un árbol que está plantado junto a grandes corrientes de agua, y gracias a eso es que va a producir fruto a su tiempo. Su hoja no va a caer, y lo que hace prosperará. Notamos que es lo mismo que estaba diciendo básicamente que en Josué capítulo 1 versículos 8 y 9, pero aquí de manera poética lo que hace es una comparación a un árbol y nos ayuda a expresar de una manera más emocional, de una manera más ilustrativa, una gran verdad, que es la importancia de estar en la palabra. Entonces, eso es lo que hace la poesía, y es unas cosas que debemos tener en cuenta. Bueno, vamos a avanzar porque vamos a ver dos técnicas que se usan en la poesía bíblica. Dos técnicas que se usan en la poesía bíblica. Nosotros entendemos y conocemos varias, bueno, tal vez en el colegio estudiamos algo de la poesía y notamos varias cosas, pero cuando estamos analizando la poesía bíblica, pues debemos tener en cuenta la poesía hebrea, la poesía judía, y ellos lo que hacen es usar paralelismos. Paralelismos nos habla de como las líneas paralelas, ¿no? Dos cosas, dos líneas, una línea aquí y otra línea aquí. De manera que en la poesía se usan los paralelismos y vamos a ver varios tipos de paralelismos, y esa es una de las técnicas, la primera técnica que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar la poesía bíblica, y la primera que encontramos es el paralelismo sinónimo. Y llamo su atención al Salmo 131, un buen salmo, muy bello, muy profundo. Aquí el salmista está meditando en el carácter de Dios y específicamente en un par de características. Dios lo sabe todo y Dios está en todo lugar. Y el salmista, guiado por el Espíritu, empieza a meditar y a pensar cómo es un Dios que lo sabe todo, cómo es un Dios que está en todo lugar. Y empieza y da expresión tras expresión y maravillándose de esos atributos de Dios. Y tú puedes leer todo el Salmo 139, que es muy bello, pero simplemente para expresar este paralelismo sinónimo, lo que nos expresa ese sinónimo, pues nos da la idea, ¿no? De que en esa línea está diciendo lo mismo y lo expresa de otra manera en la siguiente línea. Veamos este ejemplo. En el Salmo 139, el versículo 7, el salmista está pensando en el Dios que está en todo lugar, y uno pensaría siempre de manera negativa. No, pues el Dios que está en todo lugar siempre me ve, no me puedo esconder de él, ¿a dónde me voy a pecar? No, pero él lo piensa de una manera muy hermosa. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Notamos que esas dos preguntas están básicamente diciendo lo mismo, pero de diferentes maneras. Eso es un paralelismo sinónimo. El salmista está pensando en ¿dónde huyo yo? Del Señor, de su espíritu. Y después habla de la presencia. Espíritu y presencia son lo mismo. ¿A dónde me iré? Es exactamente lo mismo que decir ¿a dónde huiré? Tenemos paralelismo sinónimo. Vamos con uno más. Paralelismo antitético u opuesto. Entonces, acuérdense, las dos líneas. Entonces, la línea subsecuente dice lo opuesto que la línea
precedente, o sea, que la línea que sigue. Básicamente no nos compliquemos con el idioma. Veamos un ejemplo, hay bastantes ejemplos de todo esto. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces, que tenemos un personaje, el impío. ¿Y qué está haciendo? Huyendo. Y huye, dice, sin que nadie lo persiga. Y contrasta, dice, pero. Ese pero es muy importante para identificar el tipo de paralelismo que estamos viendo aquí. Dice, pero como león está confiado el justo. Estamos haciendo una comparación entre dos personajes, el impío y el justo. Los contrasta. Uno está huyendo y el otro está confiado y tranquilo. Uno está huyendo y es ese impío, pero el justo es comparado también como un león. Entonces ahí tenemos varios ejemplos de lo que es los paralelismos que observamos en la poesía bíblica. Uno más, emblemático o comparativo. Una línea usa, acuérdese que vamos, paralelismos. Una línea usa un ejemplo o una analogía para describir el tema de la otra línea. Entonces, tenemos una línea, ya no está diciendo exactamente lo mismo, está repitiendo, no, sino aquí está usando un ejemplo. Miremos Salmo 42:1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y en una ocasión escuchaba un audio de cómo sonaba ese sonido del ciervo. Tiene mucha sed y quiere tomar algo y bebe y hace un sonido que es desgarrador, que es como wow, como muy fuerte, y que quiere tomar agua porque pues tiene esa gran necesidad, y el salmista lo expresa así como este siervo está clamando, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lo que tenemos ahí es un paralelismo emblemático o comparativo. Entonces está haciendo una analogía, está comparando el clamor de un animal por el clamor del propio salmista por buscar al Señor. Entonces ese es otro tipo de paralelismo que nosotros tenemos ahí. Uno más, progresivo o complementario. Paralelismo progresivo o complementario. Una línea desarrolla lo que otras líneas repiten. Entonces, en este es como que a veces nos parecería, pero ¿por qué repite tanto una idea? Miremos este salmo, que es el Salmo 93, versículos 3 al 5, que es bastante reiterativo en sus frases. Dice, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Entonces notamos progresivo, hay una progresión, hay un complemento también en medio de todo esto porque está diciendo la misma idea hasta que al final lo amplía y va a darnos esa idea central, ¿no? ¿Cuál sería la idea central de este texto bíblico? Lo que nosotros notamos es que, uy, sí, los ríos y todos hemos estado tal vez en una cascada imponente, en el Salto del Tequendama, en grandes caudales de agua, y uno dice, wow, suena muy fuerte, tal vez hubo una gran tormenta y los ríos movieron grandes piedras, y ahí está. Las ondas, los ríos alzaron su sonido. Pero después compara a Dios, ¿no? Dice, Jehová en las alturas es más poderoso. Esos ríos que suenan, Dios es totalmente superior al estruendo de las muchas aguas. Que el mar, Dios es totalmente superior a eso. Entonces notamos que va a haber como una progresión. Va diciendo la misma frase, similares frases, hasta que finalmente lo complementa con una idea. Entonces lo que tenemos aquí en paralelismo progresivo o complementario. Y finalmente la segunda técnica que nosotros necesitamos tener en cuenta en medio de la poesía bíblica es el lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? Nosotros cotidianamente lo usamos en nuestro contexto, pero también en la Biblia se habla de mucho lenguaje figurado. Se trata de una comparación entre los dos elementos. Esta técnica dice busca aplicar las características de una cosa
a otra. Entonces, por ejemplo, si yo digo acá en Colombia, ¿no? Me levanté con el pie izquierdo. ¿Qué significa me levanté con el pie izquierdo? No es algo literal de que, puse el pie izquierdo, no, sino que te ha ido mal, ¿no? Eso es lo que cotidianamente nuestra sociedad se percibe. O a veces nosotros tenemos mucho lenguaje no verbal, ¿no? Acá en Colombia. Entonces, esta señal, ¿no? Yo le digo a mi esposa cuando está, bueno, debo ir, tal vez yo estoy atendiendo a uno de los hijos, y eso significa echarle un ojito al niño, echarle un ojo. Pero no es un lenguaje literal de que quítate, no, sácatelo y ponlo sobre algo, ponlo sobre una persona, no. Sino en ese lenguaje figurado es atiende, observa, está atento porque yo me voy y échale un ojito al niño. Entonces estás pendiente de sus necesidades y atender algunas cosas. Entonces el lenguaje figurado. Y vamos a ver en el próximo video. Y de pronto ustedes me pueden ayudar. Si de pronto pueden escribir algún texto bíblico acá en los comentarios. En donde ustedes encuentren algo de sentido figurado en la Biblia, algún lenguaje figurado en un texto bíblico, con qué lo está comparando, con qué está expresando de pronto en el salmista, en algún proverbio, con este lenguaje figurado algunos aspectos de nosotros como creyentes o tal vez al impío, al injusto, al pecador. Entonces, queda de tarea y vamos a ver la próxima vez entonces más del lenguaje figurado porque hay varias figuras que necesitamos analizar, pero también vamos a elaborar ya el procedimiento para seguir en este estudio del lenguaje poético y de la poesía en la Biblia. Entonces, queda de tarea. Espero que este video haya sido de edificación, de bendición también. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y chao, chao.